Buenos días a todos, bienvenidos a este programa Conocer a los Santos. Y hoy miércoles tenemos en nuestro programa a un santo que celebramos el sábado, San Marcos Evangelista. Pues la figura de San Marcos está envuelta entre el misterio y entre lo que él nos dejó en el Evangelio escrito en su nombre, del Evangelio de San Marcos. Tenemos muchas pistas en los evangelios sobre quién era este chico, sobre quién era este joven. Y bien como dice pues el padre Fran del Pozo, su carácter cuadra muy bien con aquel joven rico del Evangelio según San Marcos justamente, y que es el único evangelio que recoge esta figura, esta personalidad. Si queréis, pues leemos lo que dice el Evangelio acerca de este joven en este pasaje para que veáis y vayamos viendo el hilo conductor. Pues al terminar el pasaje del joven rico, que empieza este pasaje diciendo que un joven se acercó de rodillas y se postró ante el Señor y le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida? Y vida eterna. Pues el Señor le dice que, aparte de cumplir los mandamientos, que él los cumplía muy bien, pues que dejara todo lo que tenía, que dejara sus riquezas, que dejara su casa y que le siguiera. Pues ante el mandamiento del Señor, este joven rico replica: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y ante esto, pues él reacciona así, pues dice el Evangelio que el joven se frunció el ceño y se marchó triste. Pues este es efectivamente un dato autobiográfico, al parecer personal, que encaja con el carácter de San Marcos. Y como veis, unido a ese carácter apasionado de arrodillarse ante el Señor: Señor, aquí me tienes, pero ante la palabra de Jesús de: vale, pero déjalo todo y sígueme. Vemos que se entristece. Otro punto en el cual se ve este carácter juvenil, apasionado, pero que ante la mínima dificultad pues sale corriendo, es en el prendimiento en el huerto de los olivos. Leemos también en el Evangelio de San Marcos lo siguiente: después de que el Señor ha dicho que enseñaba en el templo, pero lo detienen, dice: todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Es decir, que este muchacho, que solo aparece curiosamente también en el Evangelio de San Marcos, después de que todos hayan huido, después de que San Pedro haya huido, después de que San Juan haya huido, pues le seguía y le quisieron echar mano, y seguramente que le querían ajusticiar también e interrogar. Pero veis, en un momento de máxima dificultad, pues también se escapa. Y en esta parte del Evangelio de San Marcos, pues hay muchísimo más seguridad en pensar que es él, que es San Marcos, porque es el único evangelio que recoge este dato, y es un dato también como muy personal. Fijaos en la antigüedad, cuando los cristianos explicaban a los paganos esta parte del evangelio, decían que
La veracidad que contiene estas palabras consiste en que el que escribió esto ha mostrado una parte de su debilidad, una parte de su fragilidad en el fondo. Muestra con ello, pues, su humillación. Y esto es ilógico en la razón humana, porque si tú vas a escribir algo con fundamentación y para convencer al otro, lo último que se te ocurre es poner lo que te hace débil, lo que te hace pequeño. Pues esto también muestra un poquillo del carácter de San Marcos. Más adelante, en los Hechos de los Apóstoles, cuando apresan a San Pedro y es liberado de la cárcel, leemos lo siguiente: dándose cuenta de su situación con claridad, San Pedro se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde había muchos reunidos en oración. Habiendo golpeado la puerta de la entrada, se acercó la sirvienta llamada Rode para ver quién era. Reconoció la voz de Pedro, mas llena de alegría no le abrió el portón, sino que corrió dentro a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Pues también la tradición de la Iglesia ha reconocido a este Juan Marcos con la figura de Marcos, del evangelista, porque no va a ser la primera vez que se nombra a este tal Juan Marcos. Es unánime y también confluye en este tal Juan Marcos el mismo carácter apasionado al principio, pero que ante la mínima dificultad, pues se niega a seguir el camino trazado por el Señor. Pero el Señor, pues no se cansa de conducirle y no va a renunciar a él. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, leemos que este Juan Marcos, primo de Bernabé, estando en Chipre, abandona a San Pablo y vuelve a Jerusalén. Ellos, en cambio, siguen y llegan a Antioquía de Pisidia. Pues San Pablo no se va a olvidar de este gesto del joven Marcos. Le va a tener rencor durante mucho tiempo, pero al final, pues le va a perdonar. Y Bernabé lleva a su primo, a Marcos, a Juan Marcos, al concilio de Jerusalén. Esto también pues desata pues muchas discusiones entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos. Van a pasar 12 años hasta que se tenga noticias otra vez de este Juan Marcos, pero leemos en la primera carta de San Pedro, en la primera de Pedro 5, lo siguiente, 5:13 para ser exactos: os saluda la comunidad que está en Babilonia. Comparte vuestra misma elección, y también Marcos, mi hijo. Fijaos cómo le tiene San Pedro en consideración a este Marcos. Este sin duda es el que escribió el Evangelio, que lleva por nombre pues el Evangelio de San Marcos. Pues por eso tenemos esa referencia también, que él estuvo con San Pedro a partir de esta cita y que de primera fuente fue escribiendo aquello que Pedro predicaba. Por eso también el que lee ese Evangelio de San Marcos se da cuenta de que el que relata, el que va diciendo esos sucesos, es que ha vivido realmente con el Señor, ha tenido una experiencia profunda con el Señor. Y San Pablo finalmente, escribiendo en la carta a los Colosenses y luego a Timoteo, señala a un tal Juan Marcos, pues lo mucho que le ayudó cuando estaba preso en Roma. Así pues, se reconcilia con él y dice que su ayuda fue muy útil para él en su ministerio. Vemos así como pues el Señor ha sacado partida de su personalidad, pues frágil, quebradiza, huidiza, para llevar a cabo el reino de Dios. En ese momento de expansión del Evangelio, San Pablo, que era un imparable y que tenía muchísimas fuerzas
pero una fuerza que no provenía de él, como él mismo lo dice, sino que venía del Espíritu Santo y del Espíritu que le quemaba por dentro por evangelizar. Lo mismo San Pedro estando en Roma. Pues así él, pues que sabía escribir, que era un hombre de familia noble, pues fue útil para el Evangelio. Y el Señor pues no desperdicia nada. De cada uno de nosotros, de cada uno, los dones que tenga, pues son para el bien de todos. No lo olvidéis. El Señor nos ama a cada uno apasionadamente y no se olvida ni del más pequeño de sus hijos. De hecho, se fija en el más pequeño. Pues pidamos al Señor en este tiempo de coronavirus para que estas medidas paulatinas de ir saliendo poco a poco, pues de la mano de San Marcos, pues nos pille preparados también para recibir al Señor en cada momento, para verle a Él en el prójimo, para tener paciencia del que falla, como San Pablo, que al principio pues se retuerce, pero luego reconoce cómo Dios va obrando en su vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.